A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la solución para alimentar al mundo del futuro no estuviera en un laboratorio de última generación, sino enterrada en el pasado? Hoy vamos a hacer precisamente eso, vamos a desenterrar una ciencia agrícola que ha sido olvidada. Y no hablamos de folclore, hablamos de técnicas tan avanzadas que de hecho dejan en evidencia muchos de nuestros métodos modernos. Es en esencia como redescubrir un manual de supervivencia. Para que nos hagamos una idea, viajemos un momento a 1519. Un grupo de conquistadores españoles llega al Valle de México y se topan con algo que no pueden procesar: Tenochtitlan, una ciudad para 200.000 personas que parece, literalmente, flotar sobre un lago. Y no solo eso, sino que está sostenida por jardines que parecen desafiar la gravedad. Su primera reacción, la única que les cabía en la cabeza, fue: esto tiene que ser brujería. Pero claro, no era magia, ni mucho menos. Lo que estaban viendo era, en realidad, una obra de ingeniería agrícola que estaba siglos, pero siglos adelantada a su tiempo. Y lo más interesante es que los aztecas no eran los únicos. Esto nos lleva directamente a la pregunta clave que vamos a explorar. ¿Qué es lo que podemos aprender de toda esta ciencia que hemos dejado olvidada? Pues vamos a empezar por lo más espectacular, por cómo estas civilizaciones no se limitaban a cultivar la tierra que tenían, sino que la rediseñaban por completo. Creaban literalmente tierras de cultivo donde antes solo había lagos o montañas impracticables. Y el primer ejemplo es una maravilla: las chinampas aztecas. Seguro que a muchos les suena el término jardines flotantes, ¿verdad? Pues en realidad el nombre es un poco engañoso, porque no flotaban. Eran islas agrícolas artificiales, ancladas firmemente al lecho del lago. Una obra de ingeniería, vamos, absolutamente asombrosa, que convirtió un lago en un verdadero motor para producir alimentos. Y el método de construcción es fascinante. Imagínense, primero clavaban estacas de madera en el fondo del lago. Luego tejían una especie de muros con juncos entre las estacas. Y finalmente rellenaban ese recinto con capas y capas de lodo del propio lago. Vegetación en descomposición, residuos orgánicos. El resultado era un suelo súper fértil que además se autorregaba, porque el agua se filtraba hacia arriba de forma natural. O sea, humedad constante sin tener que regar. Una genialidad. Claro, con ese sistema el resultado era espectacular. Una sola de estas chinampas podía dar hasta 7 cosechas al año. 7. Es una barbaridad. De hecho, los propios conquistadores en sus crónicas dejaron escrito que el rendimiento era 3 veces mayor por hectárea que el de la agricultura tradicional europea de la época. Y todo esto, recordemos, sin una gota de fertilizante químico y sin una sola máquina. Vale, de los lagos nos vamos ahora a las montañas. Porque allí, tanto los incas, con sus famosos andenes, como los antiguos griegos, se enfrentaron a un problema similar: terrenos imposibles, súper empinados. ¿Su solución? Conquistarlos. Construyeron estas terrazas con muros de piedra seca, sin usar mortero ni nada, ¿eh? Las piedras se encajaban con una precisión milimétrica. Y esto no solo servía para sujetar la tierra, no. El sistema era más listo. Las piedras absorbían el calor del sol durante el día y lo iban soltando por la noche. Creaban así microclimas que protegían a los cultivos de las heladas. Pura ingeniería climática. Muy bien. Ya hemos visto la ingeniería a gran escala, la de mover tierra y agua. Ahora vamos a bajar el zoom a nivel microscópico, para ver la ciencia que aplicaban al propio suelo. Vamos a meternos en cómo entendían la química y la biología para crear lo que podríamos llamar supersuelos, suelos de una fertilidad casi legendaria. Y un buen ejemplo lo tenemos en la antigua Roma. Allí el compostaje no era, como uno podría pensar, echar los restos en un montón y ya está. Para nada. Era una ciencia muy precisa que giraba en torno a una cosa llamada estercorarium, básicamente un foso de compostaje diseñado estratégicamente. Y sabemos mucho de esto porque escritores de la época como Columela dejaron escritos unos métodos tan detallados que si los lees hoy parecen un manual de agricultura ecológica moderna. El proceso que seguían era súper metódico. No dejaban nada al azar. Iban poniendo capas de estiércol, paja, cenizas, restos de cocina, todo en proporciones muy concretas. Luego volteaban las pillas cada cierto tiempo para que se airearan bien y las dejaban madurar, a veces hasta un año. Es increíble porque sin tener ni idea de química moderna, entendían de forma intuitiva el ciclo del nitrógeno, hasta tal punto que creaban mezclas de compost diferentes para cada tipo de cultivo, para darle justo lo que necesitaba. Y de Roma saltamos a la antigua Corea, porque allí desarrollaron algo que hoy llamaríamos biotecnología agrícola. Su método se conoce como microorganismos indígenas, o IMO, por sus siglas en inglés, y la idea era literalmente cosechar microbios buenos de los bosques, de ecosistemas sanos, para luego sembrarlos en el suelo de cultivo y potenciar su vida.
O sea, estaban criando probióticos, pero para las plantas. Es exactamente eso. Estos fermentos microbianos mejoraban la tierra, hacían que los nutrientes estuvieran más disponibles para las plantas y además combatían enfermedades. Y ojo, que esto no es solo una historia bonita. Estudios muy recientes han confirmado que este método ancestral funciona. Puede llegar a reducir las plagas hasta en un 60% y la necesidad de usar pesticidas en casi un tercio. Ahí es nada. Para un mismo problema, el de mejorar la estructura del suelo, encontramos dos soluciones diferentes pero igual de brillantes. Por un lado, en Mesopotamia, tenían un sistema de arado dual muy ingenioso. Pasaban primero un arado pesado para romper las capas duras de abajo y luego uno más ligero para mezclar bien la materia orgánica. Por otro lado, en China, la clave fue su revolucionario arado de hierro, que les permitía hacer surcos muy profundos. Esto mejoraba el drenaje y la retención de agua de una forma radical. Pero si volvemos a Mesopotamia, hay que destacar una cosa: su visión a largo plazo. Era realmente avanzada. Se dieron cuenta de que el riego constante aumentaba la sal del suelo, un problema gravísimo. ¿Y qué hicieron? Pues crearon el primer sistema sostenible de restauración de tierras de la historia. Inundaban los campos de vez en cuando para lavar las sales, instalaban drenajes para evacuarlas y además plantaban cultivos que aguantaban mejor la sal. O sea, no solo cultivaban, es que gestionaban todo el ecosistema. Bueno, y en esta última parte vamos a ver quizás la idea más potente de todas. Cómo estas culturas no luchaban contra la naturaleza, sino que se aliaban con ella. La integraban en sus sistemas de una forma elegantísima. Vamos a ver ejércitos biológicos y los primeros invernaderos de la historia. Y la historia del invernadero romano es buenísima, porque empieza, cómo no, con un capricho imperial. Resulta que el emperador Tiberio quería comer cucumis, que era una especie de melón alargado, durante todo el año. Sí, también en pleno invierno. Un desafío que para la época parecía completamente imposible. Pero los ingenieros romanos encontraron la solución: el lápiz specularis. ¿Qué era esto? Pues básicamente unas láminas muy finas y translúcidas de un mineral, de yeso. Este material fue la clave, porque funcionaba como el cristal de un invernadero. Dejaba pasar la luz del sol, pero atrapaba el calor dentro. Pero es que el ingenio no se quedaba ahí. Era brillante. Los bancales, los lechos de cultivo estaban montados sobre ruedas, para poder moverlos y que siguieran la trayectoria del sol a lo largo del día. Estaban usando conceptos como calefacción solar pasiva y regulación térmica, los mismos principios que se usan en los invernaderos modernos. Y lo más loco de todo es que cuando el Imperio Romano cayó, esta tecnología se perdió. Se olvidó por completo durante más de 1000 años. Mientras, al otro lado del mundo, en la antigua China, la solución para las plagas no eran químicos, sino ejércitos de animales. Y es literal. Soltaban patos en los arrozales que se comían los insectos y las malas hierbas y de paso fertilizaban el agua. Ponían ranas en los árboles de los huertos para que actuaran como guardianes nocturnos contra los insectos voladores. Y quizá lo más increíble de todo, criaban hormigas tejedoras y les construían puentes de bambú entre los cítricos para que pudieran patrullar los árboles y acabar con las plagas de la fruta. Una simbiosis perfecta. Y con todo esto, llegamos al punto clave. ¿Qué significa todo esto para nosotros, hoy, en el siglo XXI? ¿De qué nos sirve saber todo esto? ¿Puede esta sabiduría antigua ayudarnos a construir un futuro más sostenible? Pues la respuesta es que sí, claro que puede, porque esto no son solo curiosidades históricas, son modelos de resiliencia que han sido probados y perfeccionados durante siglos. De hecho, movimientos muy modernos, como la permacultura o la agricultura regenerativa, están recuperando estas técnicas. Y no lo hacen por nostalgia, lo hacen por una razón muy sencilla, porque funcionan. Y vaya si funcionan. Solo hay que mirar los números, que son muy claros. Las chinampas de los aztecas llegaban a triplicar los rendimientos de la agricultura convencional de su tiempo. El compostaje romano conseguía más del doble de la cosecha de grano habitual. Son cifras que demuestran una eficiencia y una productividad, la verdad, asombrosas. Al final parece que el secreto, el hilo conductor que une a todas estas civilizaciones, es el mismo. La idea no era luchar contra la naturaleza, dominarla, sino todo lo contrario, asociarse con ella, entenderla y trabajar a su favor. No diseñaban solo granjas, diseñaban ecosistemas enteros y productivos. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire, para que reflexionemos. Si hemos sido capaces de olvidar todo esto, ¿qué otras cosas igual de importantes hemos olvidado por el camino?